Como siempre, es un gran privilegio para mí estar con ustedes esta noche para hablar de la palabra de Dios. Yo sé que muchos en el día de hoy están predicando muchas cosas, ¿no es cierto? En la televisión, en las iglesias, un montón de nuevas doctrinas y nuevas revelaciones, nuevas palabras de Dios. Pero no vas a escuchar nada nuevo acá esta noche. Porque si es nuevo, no es bíblico. No necesitamos una nueva palabra del Señor. Necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, la Biblia. Si uno no habla, el profeta dice en Isaías, si uno no habla conforme a la ley, conforme a lo que está escrito, entonces sus palabras no tienen ningún valor. En el día de hoy podemos ver un cristianismo que es muy diferente que el cristianismo de la historia. Congregaciones siguiendo a líderes con personalidades muy fuertes. Hombres que viajan por todo el mundo como grandes hombres de Dios. Pero pocas personas estudiando las Escrituras. Tengo una pregunta para ti, joven. ¿Cuántas horas cada día estás estudiando las Escrituras? Renovando tu mente en la palabra de Dios. Tengo una pregunta para los pastores. ¿Cuántas horas al día están ustedes estudiando la palabra de Dios para ver lo que Dios ya nos ha dado? Entonces, si no están estudiando la Biblia, ¿cómo van a saber si soy un engañador o un predicador de verdad? Muchos corren por todas partes de esta ciudad buscando una palabra de Dios, cuando tienen la palabra de Dios en la Biblia. Soy un hombre. Siendo hombre, ojalá un hombre sincero, todavía puedo equivocarme. ¿No es cierto? Si no lo crees, entonces no comprendes nada de los hombres, por lo menos bíblicamente. Entonces, mientras predico, ¿tú vas a simplemente aceptar todo lo que digo? Si hablo bien, si tengo elocuencia, y gloria a Dios no tengo en español por lo menos, ¿vas a creerme simplemente porque lo digo? ¿O vas a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así o no? Hermanos, la iglesia se encuentra en el día de hoy en un estado muy, muy terrible. Es una locura, como un circo a veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a las Escrituras. Y estudiando las Escrituras necesitamos compararnos con la historia de la iglesia para ver si estamos en la misma línea con los demás cristianos a través de los siglos del cristianismo. Pablo una vez dijo a la iglesia en Corinto, ustedes no son sabios porque se comparan el uno con el otro. Si me comparo con los demás cristianos de hoy, ¿qué voy a aprender? Nada. Debo estudiar las Escrituras y debo comparar lo que creo y mi manera de vivir con la historia de la iglesia para ver dónde estoy. ¿Me he equivocado? ¿Me he extraviado? ¿O de verdad estoy caminando con Cristo? Vamos a hablar esta noche, ojalá, del cortejo bíblico. Es un tema para los jóvenes. ¿Cómo pueden dos jóvenes del sexo opuesto conocerse el uno al otro
en preparación para el matrimonio. Pero antes que hablemos de este tema, tenemos que hablar del otro tema, el Evangelio. ¿Te das cuenta que esta noche probablemente hay personas aquí que están rumbo al cielo? Y hay otras personas que aunque se crean cristianos, no lo son. Has sido engañado. Alguien probablemente se acercó a ti y dijo, ¿quieres ir al cielo? ¿Sabes que eres pecador? ¿Quieres recibir a Cristo? Repite esta oración después de mí y serás salvo. Pero tu vida nunca cambió. Tu vida no está cambiando. ¿Estás seguro que de verdad conoces el Evangelio? ¿Estás seguro que eres salvo? No debemos hablar de otra cosa, a menos que estemos seguros que de verdad eres cristiano. Primeramente, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje principal del cristianismo. ¿Pero qué es? En el día de hoy, mira lo que hemos hecho al Evangelio. Hemos reducido el Evangelio a 4 leyes espirituales, o 5 etapas al cielo. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Puedes explicarme? ¿Puedes decirme? Vamos un ratito a estudiar algo que hemos estudiado varias veces, pero hay personas aquí que nunca han estado acá. Entonces quiero hablarles del Evangelio de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer un texto acerca de Jesucristo. Jóvenes, abran sus Biblias. Un texto. Romanos 3, 25. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Has memorizado este texto? Porque la mayoría de los teólogos, a través de la historia de la iglesia, dicen que probablemente es el texto más importante en toda la Escritura. Que es el corazón, el centro del Evangelio. Y fíjate en una sola palabra, propiciación. Propiciación. ¿Sabe lo que significa? Muchos han dicho que es la palabra más importante en toda la Biblia. Probablemente muchos de ustedes han asistido a iglesias evangélicas mucho tiempo y nunca han leído este texto. Y no tienen ninguna idea de lo que significa propiciación. Pero a través de la historia de la iglesia, esta palabra se consideraba una de las más importantes en toda la Biblia. Quizás no sabemos tanto como pensamos. ¿Qué significa propiciación y por qué? En el Evangelio nosotros sabemos principalmente que Cristo murió en la cruz, ¿no es cierto? ¿Y por qué murió? Murió por nuestros pecados. Pero ¿por qué tenía que morir por nuestros pecados? ¿Por qué Dios no puede simplemente pasar por alto nuestro pecado? ¿Por qué? Entonces el Evangelio y esta palabra propiciación tiene mucho que ver con un atributo de Dios que se llama su justicia. La justicia de Dios. El problema más grande en la Biblia es la justicia de Dios. Tu problema más grande, fíjate,
Tu problema más grande es la justicia de Dios. Les voy a mostrar un texto que es una ilustración muy buena de lo que les voy a enseñar en esta primera parte de la prédica. Vamos a Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra abominación en las Escrituras, en inglés o español, de verdad no hay una definición, no hay una palabra igual. Se refiere a lo peor de lo peor. Una abominación, algo que ante los ojos de Dios es algo asqueroso, algo insoportable, algo que merece la maldición y la condenación. Entonces, quizás lo más feo que uno puede ser ante Dios es una abominación. Mira lo que dice acá. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Vamos a separarlo un poco y juntar dos frases. El que justifica al impío es una abominación a Jehová. El que justifica al impío es una abominación a Jehová. ¿Entienden? Está hablando más o menos en el contexto de un juez. Un juez que justifica o perdona a un impío es una abominación ante Jehová. Un juez que no hace justicia es algo asqueroso ante Jehová. Tú dices, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con la salvación y la cruz y la palabra propiciación? Tiene todo que ver. Aquí en Proverbios podemos ver el problema más grande en toda la Escritura. No hay problema más grande. Es el problema de los problemas en las Escrituras. Si Dios es justo, Él no puede perdonar al pecador sin ser una abominación. Vamos a leer el texto de nuevo. El que justifica al impío es abominación a Jehová. En el libro de Romanos, capítulo 3, vamos de nuevo a Romanos 3. Mira lo que dice en 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? ¿Quiénes? Todos. Entonces, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son impíos. Pecadores impíos. Ante Dios, un hombre es pecador y impío. ¿Y qué dice Proverbios? Que cualquier persona que justifica al pecador, cualquier persona que justifica al impío es abominación. Ahora, leemos de nuevo versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué? Justificados gratuitamente por su gracia. Ahí es el problema más grande en la Biblia. La Biblia dice, si un juez justifica al impío, es abominación ante Jehová. Romanos 3 nos dice que Jehová ha justificado al impío. ¿Ves el problema? ¿Puedes?
¿Cómo puede Dios, siendo justo, perdonar al pecador? Es el problema más grande de las Escrituras. Les voy a dar una ilustración. Un hombre mata a toda tu familia. Y tú regresas a la casa y él está ahí con sangre en las manos y lo agarras y lo llevas a la policía. Y la policía lo lleva al juez. Y el juez mira a la persona que ha matado a toda tu familia y él dice, soy un juez de amor, por eso te perdono. Estás libre, te justifico. ¿Cómo vas a responder? Yo sé cómo vas a responder. Tú vas a decir, es una injusticia. Este juez es una abominación. Vas a escribir al presidente, vas a escribir al Congreso, vas a salir en las noticieras y todo lo demás diciendo que hay un juez más corrupto que los mismos criminales que él perdona. Porque un juez tiene que hacer justicia. Pero Dios es el juez de toda la tierra. Y Él tiene que hacer justicia. Y si Él hace justicia, tú tienes que morir y tienes que ir al infierno para siempre. Pero ¿cómo puede este Dios, cómo puede Él ser justo y a la vez perdonar al impío? Es la pregunta, el problema más grande en las Escrituras. Antes que Dios pueda perdonar al hombre, Él tiene que satisfacer su propia justicia. La justicia de Dios clama contra ti, que tú mereces morir y mereces la ira de Dios para siempre en el infierno. Antes que Dios pueda perdonarte, Él tiene que satisfacer su propia justicia. Ahora les voy a explicar algo muy importante. A veces yo he escuchado a los pastores diciendo lo siguiente: en vez de ser justo contigo, Dios ha demostrado su amor. Quizás parece una frase muy bonita, pero es una herejía. Mira lo que están diciendo. En vez de ser justo contigo, Dios ha demostrado su amor para contigo. Entonces, ellos están diciendo que el amor de Dios es injusto. Que Dios ha puesto a un lado su justicia para amarte. Dios no puede hacer eso. Dios tiene que ser justo para amar. Su amor es siempre un amor justo. Él no puede pasar por alto lo que es. Él es justo. Entonces, antes que Él pueda perdonar al pecador, Él tiene que satisfacer su justicia. ¿Cómo puede hacerlo? Con un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Una propiciación. Una propiciación. Jesucristo fue esta propiciación. Ahora, el hombre ha pecado. El hombre debe morir. Para salvar al hombre, un hombre tiene que morir en su lugar. Adán pecó. Un hijo de Adán tiene que morir. Entonces, el que muere en nuestro lugar tiene que ser hombre, pero a la vez tiene que ser Dios. Dios mismo, en la carne. Porque la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Jesús no es un ser creado, sino es el mismo Hijo de Dios. Ahora, como hombre, Él vivió una vida perfecta.
bajo la ley, sometiendo a la ley en cada punto. Y de ahí, conforme al plan de Dios, un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue clavado en una cruz. Y tú dices, claro, pastor, Él murió en la cruz y por medio de su muerte pagó por nuestros pecados. Sí, tienes razón, pero tienes que entender que hay mucho más. El hombre, por causa de su pecado, está separado de Dios, ¿no? Aún en los folletos que tenemos, ¿no? Dios es santo, el hombre es pecador, hay un abismo entre los dos, una separación, y no se puede pasar. Bueno, es cierto, el hombre pecador está separado de Dios, pero para cerrar esta separación, alguien tenía que morir, pero tenía que morir separado de Dios. En la cruz del Calvario, todo el pecado del pueblo de Dios fue imputado sobre Cristo. Fue puesto sobre Cristo. La culpa de todo tu pecado fue puesta sobre Cristo. Entonces Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa? Dios le había abandonado porque Dios es demasiado santo, no puede mirar al pecado. Entonces Cristo tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios. Cortado de Dios y cortado del pueblo de Dios, el culpable, en el lugar de nosotros. Pero otra cosa tenía que pasar. La Biblia dice, y vamos a Salmos 5:5 un ratito. Salmos 5:5. Joven, ¿una vez has escuchado esta frase? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Una vez has escuchado esta frase? Muy bonita, ¿no? Hay un problema. No es correcta. ¿Qué dice Salmos 5:5? ¿Qué dice? Vamos a ver. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjate, no dice que Él aborrece la iniquidad. Dice que Dios aborrece todos los que hacen iniquidad. Una vez predicando así, una persona gritó, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y el mundo está lleno de pecadores. Sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 se encuentra en la Biblia. Pero también Salmos 5:5 se encuentra en la Biblia. Y no puedes pasar por alto un texto. ¿Qué quiere decir el salmista cuando dice que Dios no solo aborrece al pecado, sino al pecador? También podemos ir y ver algo en capítulo 7 de Salmos, versículo 11. ¿Una vez has escuchado a un predicador diciendo, Dios no es un Dios enojado? Bueno, vamos a ver. Dice en versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La Biblia dice otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? Mira la Biblia, mira el texto, ¿qué dice? Si yo tuviera un sol, por cada vez que escuchara a un predicador diciendo, Dios no es un Dios enojado, yo sería un hombre muy rico.
Pero ¿qué dice el salmista? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué más dice? Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. No es Papá Noel, es Dios. Pero ¿cómo podemos juntar todo lo que hemos leído? ¿Cómo podemos reconciliar Juan 3:16 que habla de todas maneras del amor de Dios con Salmos 5:5 y Salmos 7 que hablan del aborrecimiento de Dios contra el pecador y el juicio de Dios terrible que viene en contra del pecador? Bueno, Dios de una forma en las Escrituras y a través de la historia de la teología, las Escrituras enseñan que de una forma Dios aborrece al pecador. Pero es un aborrecimiento, un odio santo. Te voy a dar un ejemplo. Una vez una mujer se levantó después de predicar y ella dijo, no, Dios es amor, por eso Dios no puede odiar. Y yo respondí, bueno, Dios es amor, por eso tiene que odiar. ¿Cómo? Ella me preguntó. Bueno, ¿amas a los judíos? Entonces no puedes ser neutral con respecto al holocausto, ¿no es cierto? ¿Amas a los morenos de África? Entonces tienes que odiar la esclavitud. ¿Amas a los bebés? Entonces, si amas a los bebés, tienes que odiar esta práctica de abortar a los bebés. Entonces, si amas todo lo que es justo y recto, hermoso, a la vez también tienes que odiar lo que contradice la rectitud. Dios es un Dios santo. Él ama la santidad. Es un Dios justo y ama la justicia, pero no has practicado la santidad ni la justicia. Tampoco yo. Has pecado. Has vivido una vida de pecado. Antes de convertirte, un pecador y nada más. La Biblia dice no solamente que los hombres son pecadores, sino dice en Romanos 1:30 que los hombres son aborrecedores de Dios, demostrando la depravidad total de su corazón. Entonces, de esta forma, la ira de Dios está en contra del pecador. Dios ha puesto su cara en contra del pecador y va a juzgar al pecador. Pero a la vez, el amor de Dios está obrando para salvar al pecador. El pecador que se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y no experimentará la ira de Dios. Pero el pecador que rechaza a Cristo es una cosa muy seria. Vamos a ver qué pasa al pecador que rechaza a Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué está diciendo? Si después de escuchar y entender el Evangelio, seguimos rechazando el Evangelio, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Entonces, lo que el escritor de Hebreos está diciendo, Cristo es el único sacrificio, el único camino. Si uno rechaza a Cristo, Él siendo el único salvador de la ira de Dios, si rechazas a Cristo, solamente te queda lo siguiente. Dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá él? Ahora tenemos una descripción de lo que sucede cuando el hombre rechaza a Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cuando una persona rechaza a Cristo, está pisoteando la sangre de Cristo. Ahora, para salvarnos de la ira de Dios, Cristo no solamente tenía que morir perseguido por los hombres, sino Él tenía que morir bajo la ira de Dios. Mayormente, cuando uno predica el Evangelio en el día de hoy, en cristianismo contemporáneo, se puede decir, cuando un pastor o un predicador empieza a hablar de la cruz, mayormente, ¿qué dice? Él habla de los clavos, ¿no es cierto? La corona, ¿no es cierto? El látigo. Y él dice algo así, Cristo sufrió todo esto para ti. Los romanos se burlaban de él. Él fue clavado en una cruz. Traspasaron su corazón con una lanza. Mira como Cristo sufrió por ti. Y ahí termina. Están equivocados. Sí, Cristo fue clavado a una cruz. Sufrió bastante a las manos de los romanos. Sí, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. También traspasaron su corazón con una lanza. Pero algo más sucedió que no se menciona en el día de hoy en las prédicas de los predicadores, y no sé por qué, porque a través de toda la historia de la iglesia no solamente se mencionaba, sino era la parte central de la muerte de Cristo, pero ahora ni se conoce. El dolor de la cruz y lo que nos salva es que cuando Él estaba en la cruz, Él llevó el pecado de su pueblo. Y Dios el Padre en los cielos derramó toda su furia, todo su justo aborrecimiento, toda su ira sobre su Hijo. Dios el Padre quebrantó a su Hijo en la cruz. No somos salvos tanto por causa de lo que los hombres hicieron a Jesús en la cruz. Somos salvos por medio de lo que Dios el Padre hizo a su Hijo en la cruz. Lo quebrantó bajo su ira. Vamos un ratito a Isaías. Isaías 53. Mayormente cuando uno predica este texto, habla de los primeros 6 o 7 versículos, donde dice que Cristo en versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero versículo 4, fíjate, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de los romanos, no, herido de Dios y abatido. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová. Mira, la justicia de Dios demanda que el hombre pecador muera bajo la ira de Dios eternamente en el infierno. La justicia de Dios demanda tal castigo. Antes que Dios pueda perdonar al hombre justamente, alguien tiene que satisfacer esta demanda de la justicia. Y solo puede hacerlo por medio de sufrir el mismo castigo. Entonces, en la cruz, el Hijo de Dios fue quebrantado por Dios el Padre bajo la ira de Dios que tú mereces. ¿Ustedes recuerdan cuando Él estaba en Getsemaní? ¿Qué clamó 3 veces Jesús? Padre, que pase esta copa de mí. Una buena pregunta teológica es, ¿qué significa la copa? Yo he escuchado pastores diciendo, bueno, la copa se refiere a ese terrible castigo que Cristo sufrió a las manos de los romanos. Aún un pastor escuché diciendo que significaba la ira de Satanás contra él. Pero si estudiamos la palabra copa en la Biblia, vemos algo interesante. A través de los profetas habla de la copa de la ira de Dios. Por causa de la rebeldía de las naciones, dice Dios, les daré la copa de mi ira y tendrán que beberla hasta lo último. Tú mereces la ira de Dios en su plenitud. Tú mereces pasar toda la eternidad en el infierno, bajo la ira de Dios. Es interesante, muchos piensan que el infierno es un lugar donde el diablo reina o un lugar independiente de Dios. Pero el infierno es el lugar donde se manifiesta de una manera perfecta la justicia de Dios sobre los pecadores. Y el infierno es el infierno porque Dios está allí en la plenitud de su ira. Lo que has escuchado es el cristianismo histórico, la Biblia. Para salvarte del infierno, uno tiene que morir en tu lugar, abandonado por Dios y quebrantado bajo su ira. Y es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿No es interesante que algunos de ustedes han pasado años en la iglesia y nunca han escuchado tal cosa? ¿No es interesante? Pero es el centro, el corazón del Evangelio. ¿Qué estamos enseñando en el día de hoy en las iglesias? ¿Qué estamos enseñando? Ahora, ustedes recuerdan una ilustración muy buena de todo eso. Es la historia de Abraham, Isaac. ¿Recuerdan? Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo Isaac a la montaña
y sacrifícalo. Y dice específicamente en hebreo, tu hijo, tu único hijo, el hijo que amas. ¿Crees que Dios estaba tratando de decirnos algo? Entonces el padre, Abraham, lleva a su hijo Isaac a la montaña. Y por fin él somete su voluntad a la de Dios y agarrando el cuchillo, poniendo su mano en la frente de su hijo, él se rinde para matar a su hijo. Pero antes que el cuchillo no pudiera caer, Dios clamó, no, Abraham, yo voy a proveer un animal, un sacrificio. Y tú dices, gloria a Dios. No, es una linda historia y terminó muy bonito, ¿no? Terminó muy bonito. El problema es, no terminó. 2000 años después, había un padre que ofreció a su hijo en una cruz. Y el padre extendió su mano, puso su mano sobre la frente de su hijo, agarró el cuchillo y en la cruz Dios el Padre mató a su propio hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios para salvarte de la ira de Dios. Eso es lo que significa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros hemos reducido este mensaje que he compartido con ustedes a un folleto que no dice nada. A veces pensamos, ¿por qué no hay poder en la vida cristiana? No estoy hablando de todo este circo que se llama la iglesia en el día de hoy. Estoy hablando de poder para vivir en santidad, para amar a Dios, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para ser un hombre noble en la sociedad. ¿Dónde hay poder? ¿Por qué no hay poder? Es porque ni estamos predicando el Evangelio. Y los maestros van a enseñarnos las grandes y profundas cosas de Dios, pero ni entendemos el Evangelio. Cristo muriendo bajo la ira de Dios. Y de ahí, después de predicar el Evangelio, que Cristo murió, ¿qué más? Él resucitó de entre los muertos, hermanos. Romanos dice que resucitó por causa de nuestra justificación. ¿Qué significa? El Padre resucitó a su Hijo, demostrando públicamente que la muerte de su Hijo ha satisfecho la ira de Dios, la justicia de Dios. Su muerte pagó todo y la resurrección es la evidencia. Y ahora Cristo está en los cielos, sentado a la diestra de su Padre. Y nosotros tenemos la tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero la manera en que predicamos el Evangelio en el día de hoy me parece un poco, débil. Nos acercamos a una persona y preguntamos, ¿sabes que eres pecador? Si la persona dice sí, vamos a la otra pregunta. ¿Quieres ir al cielo? Si dice sí, entonces decimos, ¿quieres repetir esta oración conmigo? Y si repiten la oración, les preguntamos, oye, ¿Cristo ha entrado en tu corazón? Si la persona dice, no estoy seguro, decimos, por supuesto ha entrado, porque lo ha prometido. ¿Alguien puede abrir su Biblia y mostrarme en la Biblia donde evangelizaban así? ¿Cuántas personas aquí en Perú se creen salvos porque han pasado por este rito evangélico? ¿Cuántas personas han escuchado este mensaje de nosotros aquí esta noche?
una forma de evangelismo igual. Entonces, mira, ¿sabes que eres pecador? Si una persona dice sí, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. ¿Te das cuenta? ¿No es interesante que en el libro de Romanos, que es básicamente, bueno, es casi una teología del apóstol Pablo que él envió a la iglesia de Roma porque él quería ir más allá que Roma a España. Entonces les envió básicamente su teología. ¿No es interesante que los primeros 3 capítulos de Romanos, en los primeros 3 capítulos, Pablo está hablando del pecado, usando todo su intelecto bajo la inspiración del Espíritu Santo para convencer a todos que eran condenados? Se puede decir que él tenía un ministerio de condenación. En el día de hoy nosotros simplemente decimos, ¿sabes que eres pecador? Si dicen sí, entonces ya vamos a otra pregunta. No usamos las Escrituras y los predicadores en el día de hoy rara vez hablan del pecado. Si tú dices sí, soy pecador, no significa nada. La pregunta bíblica es, mi amigo, desde que has escuchado el Evangelio, ¿ha obrado Dios tanto en tu corazón que ahora aborreces el pecado que antes amabas? ¿Hay un cambio sobrenatural en tu corazón? ¿Odias el pecado? ¿Quieres alejarte del pecado? Muchas personas vienen a mí diciendo, pastor, tengo una nueva relación con el Señor. Y yo siempre digo, bueno, entonces tienes una nueva relación con el pecado también, ¿no? Porque si tu relación con el pecado y el mundo no ha cambiado, tu relación con el Señor no ha cambiado, yo te digo. Cuando predicamos el Evangelio como predicadores y pastores, debemos observar, ¿hay evidencia de arrepentimiento? ¿Se nota un corazón contrito? ¿Evidencia que Dios está obrando o solamente vamos a pasar a una persona por estas etapas y al final vamos a decir, eres salvo? Yo lo declaro. Y si una persona dice, sí, soy pecador, entonces preguntamos, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Una buena pregunta. Todos quieren ir al cielo, solo no quieren que Dios esté allí cuando lleguen. Todos los hombres quieren ir al cielo, pero no es la pregunta bíblica. La pregunta bíblica es, ¿ahora ha obrado Dios tanto en tu corazón que ahora deseas a Dios? ¿Quieres estar con Él? ¿Quieres tener compañerismo con Él? ¿Tu corazón ha cambiado? Porque recuerden, hermanos, la salvación es una obra sobrenatural de Dios, creado por el Espíritu Santo en la obra de regeneración. ¿Tu corazón ha cambiado hacia el pecado? ¿Tu corazón ha cambiado hacia Dios? ¿Deseas a Dios? Ahora, aquí, pastores, tenemos que tener bastante cuidado, porque una persona, después de escucharnos, puede querer y desear a Dios porque no hemos predicado bien quién es Dios. Como dije en el sermón esta tarde, ¿cuántas veces, cuántos meses y años has pasado enseñando sobre los atributos de Dios? ¿Cuántas prédicas sobre los atributos de Dios? La santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios. Mayormente, te das cuenta, el pueblo de Dios es ignorante de Dios. Jóvenes que tienen mucho tiempo en el grupo de jóvenes, quizás eres líder de jóvenes, puedes ahora sacar un papel y un lapicero y puedes escribirme simplemente los nombres de los atributos de Dios. ¿Puedes darme una explicación de lo que significan? Estamos enseñando la palabra de Dios en esta iglesia. Ya muéstrame. ¿Cómo? Cuando ni saben quién es Dios.
Muchos sí, por supuesto. Yo quiero el Dios que tú estás predicando porque tú dices, si yo creo en tu Dios, Él me va a sanar, Él me va a prosperar, Él me va a dar un Mercedes-Benz, Él va a darme una esposa hermosa. Ah, sí, yo quiero este Dios porque es Dios de victoria, pues. Me va a dar victoria. Por supuesto. ¿Dónde pongo la moneda para que Él me dé más? Así es el Dios que se predica mayormente en el día de hoy. ¿Tú quieres un Dios así? Es porque tu Dios es tu estómago. O tú quieres un Dios que hace todo lo que hace para su propia gloria, porque Él es digno de hacerlo así. Un Dios que quizás te sana, quizás no. Un Dios que puede darte quizás dinero o puedes enviarte para servirle como misionero en el lugar más pobre del mundo. Un Dios que es tu Dios porque Él te da lo que tu carne quiere. O un Dios de gloria que hace todo lo que tiene que hacer para conformarte a su imagen. Y usa sufrimiento para hacerlo. Disciplina para hacerlo. ¿Tú quieres prosperidad o tú quieres conformidad a Cristo? Yo escucho muchas prédicas en el día de hoy. Y muchos de ellos no hablan bien de Dios. Entonces la pregunta no solamente es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿quieres someterte y someter tu voluntad a la voluntad de Dios? ¿Quieres vivir para su gloria? ¿Quieres dejar este mundo? ¿Quieres servir al único que es merecedor de toda la gloria, aunque no te pague nada en este mundo? ¿Quieres a Dios porque es Dios? Si una persona dice que sí, entonces ¿qué vamos a hacer con él? Una persona que dice, me doy cuenta que soy pecador, y si ahora deseo tener una relación con Dios, deseo tener todos mis pecados lavados, sí, quiero ser salvo, ¿qué debemos decirle? Entonces, abre tu corazón y repite esta oración después de mí. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Mira los evangelistas en el día de hoy. Ok, he predicado el evangelio. Entonces, ahora todos con la cabeza inclinada, nadie está mirando. Si tú quieres recibir a Cristo esta noche, y solamente va a demorar 5 minutos, porque solamente tienes que repetir esta oración. Si quieres recibir a Cristo, levanta la mano. Yo veo tu mano. Ahora no puedes escaparme. Yo veo tu mano. Ahora, todos los que han levantado la mano, y yo sé quiénes son, pasen adelante. Ok, han pasado adelante. ¿Ustedes quieren recibir a Cristo? Sí. Entonces, repiten después de mí. Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador. Quiero ser salvo. Entra en mi corazón. Sálvame. Amén. Ahora, si has orado esta oración con sinceridad, eres salvo. Yo sé que algunos de ustedes están muy enojados porque estoy burlándome de algo y estás enojado. Pero un reto para ti, muéstrame en las Escrituras esta forma de evangelismo. Otro reto, muéstrame esta forma de evangelismo en la historia de la iglesia. No puedes. Empezó en los Estados Unidos con Carlos Finney. Y se practica por todos lados en el día de hoy. Pero casi 2000 años de historia, nadie en la iglesia usaba esta forma de evangelizar. Y no se encuentra en la Biblia. La Biblia no dice, vamos a Marcos capítulo 1, les voy a mostrar algo. Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿quién quiere
pedirme para que yo entre en su corazón? ¿Quién quiere repetir una oración después de mí? ¿Es lo que dice? No. La invitación, ¿cómo es? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El día de Pentecostés, quizás uno de los sermones más poderosos que ha sido predicado por el ser humano, por la boca de Pedro, y ¿qué dice al final? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? No, arrepentíos. Pero si una persona ora con nosotros, esta oración, afirmamos que es salvo. ¿Y cuántas personas en los Estados Unidos y acá en Lima, ellos piensan que son creyentes, que son salvos, viven en el mundo, quizás van a la iglesia, pero viven en el mundo, pero son salvos? ¿Y por qué? Si tú preguntas, ¿por qué crees que eres salvo? Bueno, hice mi decisión. Oré. De nuevo, puedes mostrarme en las Escrituras. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Una persona, ¿te das cuenta? Una persona puede vivir en el mundo, en las iglesias evangélicas, una persona puede vivir en el mundo, pero él dice, soy salvo. ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, yo pedí a Cristo para que entrara en mi corazón. Y un pastor puede enterrar, un velorio puede enterrar a uno de sus miembros que vivía en el mundo todo el tiempo, y él va a decir, mira, yo sé que este va a ir al cielo porque yo estaba ahí el día que él pedí a Cristo que entrara en su corazón. El hombre vivió como el diablo, vivió en el mundo, pero el pastor está diciendo, era cristiano porque él oró conmigo y hizo su decisión. Tú sabes que es así. Así se predica. Una vez un amigo mío llamó a Dr. Dallimore, que es uno de los más famosos historiadores de la iglesia, y dijo, Dr. Dallimore, por favor, tengo una pregunta. Yo entiendo que los bautistas tempranos, los evangélicos tempranos, los metodistas y presbiterianos tempranos, los puritanos tempranos, ellos no daban invitaciones como nosotros. Entonces, ¿cómo sabían ellos cuando una persona se convertía? Y Dallimore dijo, fácil. Ellos sabían que una persona se había convertido porque la persona se quedaba ahí en la iglesia y crecía en santidad. Nosotros en el día de hoy, ¿cómo sabemos que es creyente? Bueno, él hizo su decisión. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Somos salvos por medio de arrepentirnos y creer. Arrepentimiento en griego básicamente significa un cambio de opinión o un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando Dios empieza a obrar en el corazón de una persona, cuando Él empieza a obrar con arrepentimiento en la vida de una persona, la persona, su mente comienza a cambiar. Antes, él veía a Dios, él tenía pensamientos equivocados de Dios y pensamientos equivocados con respecto al pecado. Él ignoraba a Dios, él vivía en el pecado, le gustaba el pecado, pero con el arrepentimiento él comienza a cambiarse de opinión. Él comienza a ver Dios como es, justo, santo y lleno de amor y misericordia. Él comienza a ver su pecado como algo asqueroso, algo peligroso, algo que le condena y quiere alejarse del mundo y del pecado. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento termina en la fe.
El hombre, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo por medio de sus obras, por medio de su justicia, por medio de su iglesia o sus deberes religiosos, él confía únicamente, exclusivamente en Cristo. Somos salvos por la fe, no por las obras. Pero aquí es algo interesante. Después de las campañas evangelísticas, algo interesante que yo he estudiado, en las campañas evangelísticas, donde un montón de personas se convierten, reciben a Cristo, mayormente menos que 5% de ellos llegan a la iglesia el próximo domingo y crecen en la santidad. Aún Billy Graham dijo, si 5% de todas las personas que han tomado su decisión en mis campañas son salvos, voy a estar feliz. No creo que nuestra manera de evangelismo es muy, muy bueno o bíblico. Es interesante, las personas pasan adelante y no se habla mucho de arrepentimiento ni fe, sino una oración. Una oración. Y por eso, después, cuando tú hablas con una persona y tú preguntas, si murieras ahora, ¿dónde irías? Al cielo. ¿Por qué? Hice mi decisión. No dicen, estoy mirando a Jesús, estoy confiando en Jesús. Están confiando en su decisión, su oración y la sinceridad de ella. Pero es interesante que después de orar, el evangelista dice lo siguiente: ustedes ahora son hijos de Dios, bienvenidos a la familia de Dios. ¿Cómo sabe él que se han convertido? Y ahora ellos vuelven a sus asientos con la seguridad de que son salvos. ¿Por qué? Porque una autoridad religiosa les ha dicho. Siguen viviendo en el mundo, pero son creyentes. La manera bíblica de tratar todo eso es diferente. Yo estaba en la selva la semana pasada y 7 personas en un lugar, allí en la selva, como 3-4 horas de Tarapoto, 7 personas después del culto se acercaron a mí confesando a Cristo, diciendo, pastor, esta noche hemos visto nuestro pecado. Nos damos cuenta que Cristo es el único camino y hemos depositado nuestra fe en Él. Yo les dije, bueno, gloria a Dios. Si de verdad te has arrepentido, si de verdad has creído, eres salvo. Pero tengo que enseñarte algunas cosas muy importantes. Si de verdad te has convertido, vas a ver evidencia bíblica de tu conversión. Una evidencia que se encuentra en el libro de Marcos. En capítulo 1, versículo 15, que hemos leído ya, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa? Bueno, estos 2 mandamientos se encuentran en el tiempo presente en griego, que tiene mucho significado. Entonces, significa una continuación de acción. Entonces, lo que él está diciendo básicamente es, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, siguen arrepintiéndose y siguen creyendo en el Evangelio. Entonces, la evidencia que te has arrepentido para la salvación hace años atrás es que todavía estás arrepintiéndote. La evidencia que has creído para la salvación es que todavía estás creyendo. El que comenzó en ti la buena obra, la está perfeccionando.
Entonces, empecé a hablar con estas personas que habían confesado a Cristo. Dice, mira, si ustedes salen de aquí esta noche y nada cambia, no pueden tener ninguna seguridad de que de verdad se han arrepentido o han creído en Cristo para la vida eterna. La evidencia de que de verdad se han convertido es que sus vidas van a empezar a cambiar y Dios va a empezar a obrar en su vida con bendición, con enseñanza, con disciplina. Y el que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Pero si ustedes se apartan de la fe y vuelven al mundo y se quedan allí sin disciplina, es evidencia de que esta noche nada les ha sucedido. Ahora, cuando una persona, quizás lo has hecho, cuando una persona tiene dudas con respecto a su salvación, mayormente va al pastor y dice, pastor, yo no estoy seguro que sea salvo. El pastor básicamente pregunta lo siguiente, bueno, ¿había un tiempo en tu vida cuando recibiste a Cristo, cuando oraste para recibir a Cristo? ¿Una vez hiciste tu decisión? Sí. ¿Fuiste sincero? Sí, creo. Entonces el Señor te ha salvado, no debes dudar. De nuevo, ¿dónde se encuentra en la Escritura? Pero vamos a ver lo que se encuentra en la Escritura. 2 Corintios, capítulo 13. Muchos creyentes en la iglesia de Corinto no estaban portándose como creyentes. Entonces, ¿qué dice Pablo a ellos? 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo no dice, mira, hermanos en Corinto, había un tiempo cuando ustedes hicieron su decisión para Cristo. Él no dice eso. Él dice que deben probarse, examinarse a la luz de la palabra de Dios para ver si están llevando los frutos de un creyente. Porque como Jesús dijo en Mateo 7, que os conoceréis por sus frutos. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Y mañana les prometo que vamos a hablar de la práctica no bíblica de las citas. Y vamos a hablar de una alternativa bíblica. Pero 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan escribió esta carta para que por medio de esta carta las personas pudieran comparar su vida a esta carta para ver si tenían o no tenían vida eterna. El contenido de esta carta tiene un propósito. Debemos comparar nuestra vida, nuestra manera de vivir, a las características de un cristiano que se encuentran en el libro de 1 de Juan para ver si de verdad nos hemos convertido. Porque, ¿sabe qué? La razón por la cual estoy predicando así es, muchos de los líderes y pastores reconocen que hay un problema. Tenemos tantas personas saliendo de la puerta atrás de la iglesia como tenemos entrando en la puerta principal de la iglesia. No, una persona hace su decisión, tome su decisión, de ahí está en la iglesia un ratito, o quizás nunca viene a la iglesia, si está a la iglesia se queda ahí un domingo o algo así, ya se va.
Entonces muchos líderes han dicho, bueno, tenemos tantas personas saliendo de la iglesia como entrando en la iglesia y el problema es la falta de discipulado. Debemos discipular. Tenemos que discipular para mantener la cosecha que hemos ganado, ¿no? No es bíblico. Debemos discipular, por supuesto, pero no están saliendo porque no han recibido discipulado. Están saliendo probablemente porque nunca han sido convertidos. Porque nuestro evangelio es tan débil y nuestra manera de invitar a los hombres a Cristo es tan antibíblico. Y personas simplemente están haciendo una decisión y nada. Tenemos que ver cuando una persona se acerca a nosotros, un joven, ¿no? Muchas veces, ustedes saben, en sus propios grupos de jóvenes, no debemos jugar. Que hay personas que van a la iglesia, jóvenes y todo, que van a la iglesia y viven en una inmoralidad increíble. Pero van a la iglesia cada domingo y se creen cristianos. Ustedes adultos conocen personas iguales. Entonces tratamos de discipular a estas personas. Pero nada. ¿Por qué? Porque probablemente nunca se han convertido. Porque hemos pasado 5 años discipulándolos, pero pasamos 5 minutos hablándoles de la salvación. Fíjate, una persona pasa adelante, un consejero que no debe aconsejar, pasa 5 minutos, la persona firma una tarjeta y ya es parte de la familia de Dios. Y de ahí, la razón por la cual no camina con Cristo es porque no estamos haciendo discipulado. No, es porque no estamos predicando el evangelio. Pero si una persona viene a nosotros, debemos usar la Biblia para ayudarles. Si una persona viene y dice, yo no sé si soy salvo o no, entonces vamos a 1 de Juan y vamos a comparar tu vida con las características de un cristiano conforme a lo que dice la Biblia. Vamos a hacerlo, algunos como 4 o 5 características, muy rápido y vamos a terminar. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí cuando dice que Dios es luz, no significa principalmente que es santo o sin pecado, aunque Dios es santo y sin pecado. Pero aquí hay otra razón. Había un grupo de falsos maestros que habían entrado en la iglesia y ellos estaban enseñando que Dios era un Dios muy esotérico, un Dios muy oscuro, que no se había revelado y que uno no podía saber nada de su voluntad. Y Juan está diciendo otra cosa. No, los gnósticos son herejes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que está diciendo es Dios nos ha revelado quién es y lo que quiere. Él nos ha revelado algo de quién es y algo de lo que es su voluntad. Entonces podemos conocer y conocemos quién es Dios y lo que es su voluntad. Es obvio. Él nos ha mostrado. De ahí Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos creyentes, cristianos, es lo que significa. Si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa caminar en tinieblas? Lo opuesto de caminar en la luz. Caminar en la luz es caminar de acuerdo o conforme a lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y su voluntad. ¿Entienden? Vivir una vida que se conforma a lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y su voluntad. Caminar en las tinieblas es vivir un estilo de vida que contradice lo que Dios nos ha mostrado acerca de su persona y su voluntad. Ahora, la palabra andar proviene de la palabra griego peripateo. No simplemente pateo, que significa andar, en griego por lo menos,
Pero peripateo, que significa caminar así, por todos lados. Entonces, él está hablando, cuando dice andar, está hablando de un estilo de vida. Si una persona observa tu vida, tu estilo de vida en todas partes, no solamente en la iglesia, pero por todos lados, si observa tu vida, va a ver a una persona viviendo conforme a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Una persona viviendo conforme a lo que Dios ha mostrado acerca de su voluntad, sus mandamientos. Ahora, la palabra peripateo aquí se encuentra en el tiempo presente en griego, que es muy importante. De nuevo, está hablando de un estilo de vida. Los cristianos pecan. Un cristiano puede caer. Un cristiano puede caer gravemente. Pero un cristiano no puede vivir continuamente en la carnalidad sin la disciplina de Dios. Y si eres una persona que vive constantemente en el mundo sin la disciplina de Dios, caminando conforme al mundo y contrario a lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y su ley, no puedes tener la seguridad que de verdad te has convertido. No hay evidencia. Es lo que él está diciendo. No está enseñando salvación por medio de las obras. Salvación es solo por medio de la fe. Pero salvación proviene de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que en el día de hoy comúnmente se llama renacer. Renacer. Y la obra regeneradora del Espíritu Santo es una obra sobrenatural por la cual un hombre llega a ser una nueva criatura, y si es una nueva criatura por naturaleza va a vivir de una manera diferente. Si no vives de una manera diferente, no eres una nueva criatura. Si no eres una nueva criatura, es porque el Espíritu Santo no ha regenerado tu corazón, y es porque no eres cristiano. Segunda prueba, característica de un creyente. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? La primera característica de un creyente verdadero es que va a caminar en la luz como un estilo de vida. Aunque no sea perfecto, jamás debemos decir eso. No, el cristiano no es perfecto, el cristiano todavía lucha con el pecado, pero su estilo de vida de verdad ha cambiado. Y su estilo de vida se conoce por su obediencia. La segunda característica es, el cristiano verdadero es sensible al pecado que comete. Es sensible. El cristiano de verdad peca y tiene que luchar contra el pecado. Pero una de las evidencias más grandes de que una persona ha llegado a ser cristiano es que cuando peca, el Espíritu Santo le convence del pecado, le reprende hasta que confiese su pecado. Es muy interesante que muchas personas en la iglesia no son sensibles al pecado. Un hombre que va a la iglesia puede ver un programa de la televisión y la televisión no es necesariamente pecado. O ir al cine no es necesariamente pecado, pero una persona que se dice cristiano puede ver un programa o una película en el cine que es básicamente pornográfico y no ve ningún problema. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Él puede hacer eso porque no es sensible al pecado.
A veces, no en las iglesias, todos los hombres y todas las chicas quieren vestirse de tal forma, ¿no? Para mostrar su prosperidad en Jehová y todo eso, ¿no? Y las chicas entran y un hombre de Dios ni puede predicar. Está así, predicando. La mujer no es sensible a su pecado. O dos jóvenes pueden entrar en una relación no bíblica y cometer cualquier inmoralidad y van a la iglesia y no ven ningún pecado. O un pastor puede pretender ser algo que no es y vivir en hipocresía sin compartir con los hermanos todas sus fallas y necesidades y debilidades, tratando de presentarse como el apóstol Pablo o algo. O un pastor puede llegar a dominar a los demás en la iglesia, actuando como si fuera una persona especial, ¿no? Me gusta cuando los pastores dicen, pero yo soy el ungido de Jehová. De verdad, ¿has leído 1 de Juan donde dice que todos los creyentes son ungidos? Pastores, si son buenos, merecen el honor. No. Respeto. Pero son hombres y nada más. Hombres y nada más. No deben vivir en mansiones. No deben manejar el mejor carro en la iglesia. No deben mostrar a todos su prosperidad porque son el ungido de Jehová. Es interesante que los pastores que siempre predican acerca de la prosperidad en la iglesia casi son los únicos que prosperan en la iglesia. Los demás andan misios. Y el pastor de ahí dice, ustedes son misios porque no dan. Y no tienen fe. Qué engaño. Qué truco. Sí, es increíble. No son sensibles al pecado. Mira, yo voy a mostrarles para que no se equivoquen lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la perfección, porque si un cristiano te dice que no ha pecado, no es cristiano. Yo una vez vi un predicador que dijo, no he pecado en 14 años. Yo dije, sí, has pecado, justo, acabas de pecar. Una vez dijo, antes yo tenía problemas con el orgullo, pero ahora no tengo problemas con el orgullo. Yo le dije, bueno, eres muy orgulloso de tu victoria, ¿no? Los cristianos pecan, pero no vivimos en el pecado, es una diferencia. Les voy a mostrarles la diferencia. Un hombre está saliendo para trabajar, lluvia, va a llegar tarde, un montón de tráfico en la calle, tiene todos sus libros para ir a su oficina, papeles, hojas están cayendo en el piso y todo lo demás, y él está leyendo. Y justo cuando llega a la puerta, su esposa, ¿no? En la mañana, entonces vestida como parece Godzilla, le dice a él, querido, ¿puedes llevar fuera la basura? Y el hombre incrédulo deja sus cosas, humo saliendo de sus oídos y fuego de sus ojos. ¿Qué te pasa, mujer? ¿No sabes que tengo que trabajar? Hay lluvia, el tráfico y tú debes llevar fuera la basura. Yo me voy. Y va a su oficina y no siente nada. Está tranquilo. Él se cree totalmente justificado. 3 meses después se convierte. Y igual, otro día está lloviendo, saliendo de la casa tarde, un montón de tráfico, está llevando un montón de cosas y su esposa todavía como Godzilla, porque el Señor a veces nos deja pruebas así, ¿no? Para que crezcamos. Entonces, él está saliendo por la puerta y su esposa dice, querido, ¿puedes llevar fuera la basura? Y antes de pensar, vuelve y dice,
Oye, mujer, ¿qué te pasa? Igual, responde de la misma manera, pero el momento que lo hace hay una diferencia. Algo traspasa su corazón, ¡fum!, como un cuchillo. Y él sabe que ha pecado y le duele, casi como náusea. Pero los hombres son bien duros. Entonces él sale de la puerta, no voy a confesar mi pecado, no voy a pedir perdón. Llega al carro, está manejando por el tráfico, ya está por vomitar. Y por fin agarra el celular. Querida, por favor, perdóname. He pecado contra ti. No aguanto más. Mi enojo y mi furia, mi impaciencia y todo lo demás es pecado. Por favor, perdóname. No puedo. Algo ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? No solamente es el ministerio del Espíritu Santo, Él es una nueva criatura. Y no puede ahora soportar el pecado. Quizás llega a la oficina. Quizás pasa un día, 2 días peleando. Pero al final se va a rendir y va a confesar su pecado a Dios y va a pedir perdón a su esposa. Sensibilidad al pecado es una de las características de un creyente. Pero por eso es importante estar en una iglesia que predica la santidad dentro del contexto práctico. Por ejemplo, vas a una iglesia, tenemos el poder acá, hay milagros, el Señor, hay una persona que ha caído en el suelo, no sé lo que está haciendo, pero me parece que se divierte, ¿no? Ya el poder de Dios, no es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta cuando un esposo se entrega a sí mismo a su esposa como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. El poder de Dios se manifiesta cuando los niños andan en la casa con gozo y alegría. Cuando Cristo es el centro. Necesitas estar en una iglesia donde prediquen esas cosas. Porque una iglesia, toda su santidad y poder puede ser cosmético y nada más. Algo superficial. Haciendo un montón de cosas en el nombre de Cristo, pero cuando llegan a la casa son demonios. Y necesitamos renovar nuestra mente en la palabra de Dios para que sigamos pensando en lo que de verdad es importante. La santidad que se manifiesta en el amor hacia los que viven más cerca a nosotros. Si quieres saber, si una persona me pregunta, Pastor Pablo, yo sé que tienes que viajar bastante, estás predicando por todos lados, ¿cómo puedo orar por ti? Yo sé que vas a ir a Australia, tienes que predicar, necesitas poder. ¿Cómo puedo orar por ti? Ora para que yo sea un esposo bíblico. ¿Por qué? Porque es la cosa más importante de mi vida. Más importante que el ministerio. Si no amo a mi esposa correctamente, no puedo ministrar. ¿Ves? Quiero ser un buen padre. Segundo. Tercero, quiero ser un buen amigo con los hermanos. Cuatro, bueno, si tengo tiempo, voy a predicar. Hermanos, ya basta con todo el show. Una vez yo estaba predicando y después de predicar, un comité de como 20 hombres se me acercó porque la iglesia estaba buscando un pastor. Y venían a mí así. ¿No? Hermano Pablo, tú debes ser nuestro pastor. Yo les dije, ¿están locos ustedes? ¿Pero por qué, pastor? ¿Tú no sabes si amo a mi esposa? ¿Cómo puedes pensar que soy hombre de Dios? ¿Porque prediqué un sermón?
El diablo puede predicar un sermón. Tú no sabes si amo el dinero. Hay requisitos en 1 Timoteo 3 que un pastor tiene que cumplir o no puede ser pastor. Tú no sabes si estoy amando, enseñando y disciplinando a mis hijos. Tú no sabes nada de mi carácter. Ese es el problema en el día de hoy. Tú crees que un hombre es un hombre de Dios porque habla bien. Quizás es un ladrón. Es un lobo. Ok. Otra prueba. Dice aquí, versículo 3 de capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es muy, muy sencillo, ¿no? No tienes que ser un científico para entender lo que está diciendo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no conoces a Dios. Ahora tienes un poco de miedo y con razón. Pero fíjate, recuerda, Él ya ha dicho que los creyentes no son perfectos. ¿Qué quiere decir? De nuevo, Él está hablando de un estilo de vida, no está hablando de perfección. Que la vida de un cristiano verdadero va a ser marcada por una nueva relación con la palabra de Dios. Antes de ser cristiano, yo no pensaba en la palabra de Dios, yo no quería obedecer la palabra de Dios no significaba nada para mí. Pero cuando me convertí, empecé a decir, oye, este libro, quiero saber lo que Dios ha dicho. Quiero obedecer lo que Dios ha dicho. Quiero esforzarme para ser un siervo fiel conforme a la palabra de Dios. Y cuando no obedezco la palabra de Dios, me quebranto. ¿Tienes una nueva relación con la palabra de Dios? ¿Tú quieres saber lo que es la voluntad de Dios? ¿Te esfuerzas para obedecer la palabra o ni abres la Biblia? Quizás domingo, ¿no? Pero no tienes una relación cotidiana con las Escrituras. Todo es falso. Pero ahora tengo que confesarte algo. Algunos de ustedes de verdad se han convertido, pero tienen luchas, ¿no? En esta área. Tú sabes que debes estudiar la Biblia mucho más y que a veces un día, 2 días pasa y no das importancia a las Escrituras como debes, ¿no? ¿Sabes cómo sé? Soy profeta. No, ¿sabes cómo sé? Yo tengo el mismo problema. De verdad. Yo debo estudiar la palabra de Dios mucho más que lo que hago. Y a veces me distraigo, ¿no? A veces estoy haciendo administración para la iglesia o algo así. De verdad es difícil. No quiero ser hipócrita, es difícil. Pero pastor, tú predicas por todo el mundo. Por la gracia de Dios predico por todo el mundo porque tengo problemas también. Pero a pesar de mis debilidades, se nota una relación diferente con la palabra. Y creciendo más y más yo puedo ver la importancia de la palabra. ¿Tienes una nueva relación con la palabra de Dios? Ahora, vamos a hacer 2 pruebas más. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Tú estás pensando ya estamos fritos. ¿Cómo es? Andar como Cristo anduvo sobre el agua. ¿Qué estás diciendo, pastor? Mira, yo les voy a dar una ilustración que de verdad significa mucho para mí. Cuando yo era un niño, así de ese tamaño, cuando yo tenía como, 5 años, 6 años, vivíamos en una chacra
criábamos caballos y vacas y todo. Y mi papá cada mañana a las 5, a las 6 en la mañana, Pablo, levántate. No hay descanso para los malos. Es lo que siempre, es el primer versículo que aprendí. De verdad. Entonces yo tenía que levantarme y trabajar. Y muchas veces ahí en el norte con la nieve hay que llevar agua y comida a los caballos. Entonces mi papá era un hombre inmenso, ¿no? Y él agarraba así 2 baldes y él caminaba así, cruzando la nieve. Y yo quería ser igual a mi papá, igualito a mi papá. Yo agarré un balde así y uno así, yo era bien corto. Y yo, levantando los baldes, yo quería caminar como mi papá, poniendo mi pie en su huella. Pero tratando de hacer eso, ¿no? Poco ridículo, ¿no? Como una araña borracha caminando ahí por la nieve. Yo no podía caminar como mi papá. Pero una persona observándome habría dicho, este niño quiere ser como su papá, se nota. No puede, muchas veces cae, pero se nota que este niño quiere ser como su papá. Una persona puede observar tu vida y decir, mira, este no es perfecto. También he visto caídas, pero se nota una cosa, él quiere ser como Cristo. Él quiere caminar como Cristo. Y aunque quizás no pueda caminar o andar como Cristo, Él está andando en la misma dirección. Y por fin, uno más. Una de las evidencias más grandes de que ya nos hemos convertido se encuentra en versículo 9, el que dice, de capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor que uno tiene para con su hermano en la fe, los demás cristianos. Si tú quieres correr con los mundanos, es porque eres mundano. Si tú quieres tener compañerismo con los cristianos, es una buena evidencia que son cristianos, aunque tenemos que tener cuidado aquí, porque muchas iglesias y muchos grupos de jóvenes son carnales. Carnalidad en el nombre de Cristo. Entonces quizás quieres estar en tu grupo de jóvenes porque ellos son tan carnales como tú. O quieres estar en tu iglesia porque ellos son tan mundanos como tú. Pero si de verdad quieres estar con otras personas en el nombre de Cristo, para hablar de Cristo, para celebrar a Cristo, es una evidencia de que de verdad te has convertido. Mira, algo muy importante, hermanos. En la vida cristiana, yo sé cómo es ahora, ¿no? Todos hablando de poder, milagros, todo eso. La evidencia más grande de la vida cristiana es el amor que tenemos el uno para con el otro. Amor que se sacrifica para su hermano. La meta más grande que debemos tener en la vida cristiana es aprender a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Estás creciendo en amor. Pastor Pablo, ¿tú quieres prosperar? Sí, quiero prosperar en mi carácter. Quiero prosperar en mi conformidad a Cristo. Quiero prosperar en mi capacidad de amar a mi esposa y a mis hijos y a mis hermanos en la fe.
es la evidencia, porque en el día de juicio, una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es amor, es el amor que tienes para con los demás cristianos. Ustedes han leído, ¿no? En Mateo 25, ¿no? Jesús dice, yo estaba en la cárcel y no me visitaste. Yo tenía hambre y no me diste a comer. Y yo estaba desnudo y no me diste ropa. Así, ¿no? Y no es interesante, tomamos este texto fuera de su contexto y decimos, por eso debemos tener ministerios a los cárceles. No es lo que significa. Por supuesto, debemos tener ministerios en las cárceles, pero no es lo que significa este texto para nada. Significa completamente algo diferente. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Vamos a decir que somos una iglesia perseguida en Roma en el primer siglo, como 20 de nosotros, o 30, y estamos en el bosque celebrando la cena del Señor, como la 1 de la mañana. Y cuando terminamos, cada uno de nosotros regresa a nuestra casa, ¿no? Uno por uno, porque no queremos llamar atención. Y tú te acuestas como las 3 de la mañana, pero a las 4 alguien está tocando a la puerta, así, pum, 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 pum. Y tú, siendo un anciano en la iglesia, te levantas, un pastor en la iglesia, te levantas. Tú dices, ¿qué pasa? Bueno, Carlos y José, cuando estuvieron regresando a sus casas, los soldados romanos los capturaron y están en la cárcel por ser seguidores de Jesucristo. Entonces, tú dices al joven que te ha traído el mensaje, bueno, hay que llamar toda la iglesia y vamos a reunirnos en el bosque de nuevo a las 6 de la mañana. Entonces, todos nosotros nos reunimos de nuevo en el bosque y empezamos a hablar. Bueno, en esa época, en las cárceles, ellos no te proveían agua, ni comida, ni ropa, ni medicina. Si una persona de afuera no traía esas cosas, entonces el prisionero iba a morir. Entonces los cristianos dicen, bueno, un joven se levanta y dice, yo voy a ir, yo voy a llevarle medicina, agua y todo lo demás. Tengo que ir porque son mis hermanos, vamos. Pero un anciano se levanta y dice, joven, está bien que quieres ir, pero primeramente tienes que entender lo que va a pasar. Si tú vas a la cárcel llevando ropa y comida y medicina, probablemente los soldados te van a identificar con nuestros hermanos que ya están en la cárcel y también te van a matar o te van a meter en la cárcel. ¿Estás dispuesto a pagar este precio? Y el joven dice, sí, demostrando que él también es cristiano. El amor que tenemos para los demás hermanos no nos salva, pero es una de las evidencias de que de verdad somos salvos. ¿No es interesante? Probablemente ustedes nunca han escuchado una interpretación así de Mateo 25. Pero es la interpretación histórica y principal del texto. En el día de juicio, los cristianos se van a manifestar por los actos de amor que han hecho en la tierra hacia los demás cristianos. Pero tú has usado el texto para decir que debemos dar ropa a los pobres y debemos visitar a los hombres en la cárcel para evangelizarlos. Bueno, debemos hacer esas cosas, pero ese no es el propósito del texto. Amor. ¿Amas a los hermanos? Ahora, les voy a dar una invitación, si se puede bajar las luces y tocar la música bonita, vamos a ver si podemos manipular a algunas personas. No voy a hacer eso. Si esta noche tú estás pensando, yo no sé si soy creyente, necesito hablar con una persona, entonces estoy dispuesto
y los demás pastores están dispuestos a quedarnos aquí hasta mañana en la mañana aconsejándote. La prédica no es el fin del trabajo de un pastor, es el comienzo. Si tienes problemas, no sabes si eres creyente, lo que puedo hacer como hermano es simplemente abrir la Biblia y dirigirte a algunos textos bíblicos. Y quizás el Espíritu Santo pueda mostrarte y darte la seguridad de salvación. Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque de verdad nos has ayudado esta noche. Oro, Señor, por los que han venido. Que tengan, Señor, una seguridad bíblica de la salvación. De la salvación. Y que sean fuertes, Señor, en tu gracia. Y que todos nosotros, Señor, aprendamos a amar como tú nos amas.